Lecturas de la octava de Navidad, martes 26 de diciembre de 2023. Dios nos ha regalado a su unigénito. Jesús, el Hijo de Dios, se hace carne para salvar al mundo. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 10, capítulo 7, versículos 54 al 59. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundo de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: Veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estertório, se taparon los oídos, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, y os harán comparecer ante gobernadores y reyes, por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
De Felipe se hablará en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 5 y capítulo 21, versículo 8. Aquí no se recuerda más que a Esteban, cuyo apostolado fue digno de su excepcional personalidad. Por ser helenista, Esteban no compartía la fe ciega del pueblo judío en su templo y sus ritos. Comprendió que la Iglesia debía liberarse de los moldes del pasado y no quedarse con los judíos si estos se negaban a creer. Los adversarios de Esteban lo acusan de cambiar la religión y las costumbres y actúan con el fanatismo de quienes confunden patria y religión, o mejor dicho, la patria tal como la ven y la religión tal como la deforman. Para detener las ideas no saben más que matar o expulsar o secuestrar. El largo discurso de Esteban recuerda cómo el pueblo de Dios persiguió a los profetas antes de perseguir a Jesús. También muestra que la religión judía, bien entendida, llevaba a no dar tanta importancia al culto y al templo de Jerusalén. Esteban muere como Cristo. Es el primer mártir. Mártir significa testigo. Es testigo de Cristo porque lo proclama. Lo es mucho más porque muere como Cristo, perdonando a sus asesinos. Esteban, respondiendo a la furia de los acusadores, da su último testimonio. Estoy viendo a Jesús resucitado a la derecha de Dios. La reacción es violenta. Arrastrado y apedreado, Esteban se convierte así en el primer mártir del cristianismo. En su muerte trata de igualar las palabras de Jesús, pero no pide el perdón de sus verdugos, sino que Dios no les tenga en cuenta su pecado. Serán odiados por todos. En esta página, Jesús se dirige a sus testigos para cuando los persigan. La palabra mártires significa testigo y la usamos para esos testigos de Jesús que sufrieron por él. Nótese que el mártir no es el que fue muerto por ser cristiano, sino el que aceptó perder su vida y luego demostró en su muerte los mismos sentimientos que estuvieron en Jesús en su pasión. Este sí que fue un testigo. Los libros cristianos nos cuentan la muerte heroica de los mártires de tiempos pasados, cuando se perseguían a los cristianos. Ese tiempo ha terminado, por lo menos en nuestros países. No se persigue a los cristianos como tales, sino que la fe cristiana es reconocida oficialmente, aunque en estos últimos tiempos la fe cristiana está siendo puesta en duda por aquellos enemigos de la verdad proclamada por Jesús, por los abortistas, por los feministas, por esa ideología de género que se está propagando lentamente en el mundo. Sin embargo, en varios lugares nos encontramos con situaciones ambiguas. Por una parte, se ensalza a los obispos y se organizan ceremonias religiosas oficiales, pero al mismo tiempo se sabe de cristianos excelentes y de sacerdotes encarcelados, torturados o desaparecidos. En realidad, la misma desconfianza rodeó a los mártires de siglos anteriores. Cuando las jóvenes cristianas eran perseguidas por haberse decidido a permanecer vírgenes, muchos decían: la fe no pide tanto. ¿Por qué se burlan de sus deberes familiares? Solamente después se reconoció que defendían la libertad cristiana. Cuando los católicos de Inglaterra, de Francia y de China se negaron a formar iglesias nacionales apartándose de la comunidad católica y de Roma, ¿no eran rebeldes a las leyes de su nación? Pero al mismo tiempo eran los testigos del pueblo universal de Cristo.
cuando en Alemania algunos cristianos se negaron a proclamar su incondicional sumisión al dictador Hitler, por ser esta la negación de la fe en Cristo, único Señor, la inmensa mayoría de sus correligionarios creían necesario someterse para evitar lo peor. La misma división subsiste hoy todavía. Hay creyentes que comparten sin dificultad todas las normas y verdades aceptadas por la sociedad, aunque sean solo verdades inventadas, como el derecho al aborto, como el derecho a creerse mujer siendo hombre o niña siendo niño. Darían su vida por Cristo, pero no se hallan motivos suficientes para oponerse a la manera común de pensar. Hay otros que son conscientes de las contradicciones existentes entre el Evangelio y la manera de vivir de su mundo. Por esto, tratan de ser los testigos de la buena nueva, o sea, de la liberación que el Evangelio trae a los hombres de hoy. Por esto, enfrentan las calumnias, las medidas de represión y los tribunales con los cuales se defiende la sociedad. De ellos, unos porfían en levantar a los marginados, como lo hizo Cristo. Otros proclaman verdades inoportunas, como lo hizo Cristo. Otros se niegan a inclinarse ante los ricos y poderosos, lo mismo que Cristo. Estas actuaciones serán interpretadas en forma política por aquellos que solamente tienen criterios políticos, pero serán interpretadas con gestos de la fe por aquellos que viven su fe. Señor, en estos tiempos difíciles, pido la luz de tu Espíritu Santo para que ilumine mi pensamiento, mi actuar, mi hablar, y que con esa luz pueda yo ser el motivo que ilumine a otros a fijarse en ti, en tu palabra, en tu ejemplo, Señor. Padre, ayúdame a seguirte, no importa cuántas veces me desvío. Gracias, Señor. Yo sé que tú me escuchas. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.